demostrado que el deporte ayuda en la salud mental de las personas, incluso alejándoles de los vicios y de la delincuencia. Para hablar más de la salud mental y el deporte, saludo esta mañana a Manolo Guevara. Él es entrenador mental e instructor mindfulness. Gracias por platicar con nosotros, Manolo. Muy buenos días. Buenos días, Mariana. Muchas gracias a ti por la invitación. Oye, Manolo, pues con el tema de los Juegos Olímpicos y la decisión de la gimnasta Simone Biles de retirarse de la competencia para enfocarse en su salud mental, pues creo que se ha abierto una conversación muy importante sobre la importancia de la salud mental, tanto para deportistas, pero también para quienes no lo somos. Platícanos por qué es importante hablar de estos temas. Yo creo que incluso antes del tiempo de pandemia, antes de que viniera esta crisis, ya veníamos viendo cómo era urgente empezar a voltear nuestra mirada al tema de la salud mental. Simplemente Organización Mundial de la Salud preveía que antes del 2030 o para el año 2030, ansiedad, depresión iban a ser las principales causas de incapacidad en los centros de trabajo en el mundo. Entonces ya estaba este tema, evidentemente, empezábamos a ver ciertos indicios, pero con todo el tema de pandemia, con todos los retos que representó, con el estar encerrados en cuatro paredes por mucho tiempo y sobre todo el tema de la incertidumbre, pues evidentemente acrecentó esto. Y bueno, hay que recordar que Simone Biles pues puede ser la mejor atleta, la mejor gimnasta de la historia probablemente, pero no deja de ser humana y no deja de haber pasado condiciones muy retadoras como lo hicimos todos a lo largo del último año y medio y seguimos de alguna manera. Así es, Manolo, y sin embargo hay muchas personas que todavía pues se rehúsan a hablar sobre temas de salud mental pensando en que pues siempre hay que estar bien y a pesar de la pandemia y como tú dices que la pandemia ha acelerado muchísimos síntomas de ansiedad, de depresión, de tristeza, ¿no? Y ahora pues a partir de que algunos deportistas como Simone Biles, como Naomi Osaka también han puesto sobre la mesa la importancia de decir no me siento bien, necesito enfocarme en mi salud mental y necesito trabajar conmigo también. Pero mucha gente lo ha criticado también, criticó la decisión, por ejemplo, de Simone Biles de retirarse de la competencia. ¿Por qué ahora, cómo tenemos que ver, digamos, el tema, cómo empezar a identificar cuando nos sentimos, digamos, mal o tristes o con estos niveles de ansiedad, cómo manejarlos, cómo reconocerlos? Tú como entrenador mental, pues te enfrentas a este tipo de situaciones prácticamente todos los días. Así es. Primero yo creo que ver la valentía. O sea, lo más fácil para Simone Biles hubiera sido el fingir una lesión de tobillo. Al principio, de hecho, se manejaba que podía hacer algo con el tobillo. Entonces hubiera sido lo más sencillo, se lastimó, tuvo una pequeña lesión, lo que fuera, pero ella nos está enseñando la importancia de abrirnos a estos temas. Y hay muchísimos indicios que podemos buscar. Definitivamente el insomnio que en los últimos meses, en el último año ha crecido significativamente. Si de repente yo me siento en un estado de tensión, estresado constantemente, el estrés, recordar que no es algo malo, pero cuando tenemos un estrés prolongado que de repente está presente a lo largo de todo nuestro día, por muchos días, me siento con dolor de cabeza, con tensión muscular, cuando hay una ansiedad, ¿no? Esta como energía que nos está impulsando a pesar de que estemos tranquilos, quizá a veces acostados o manejando en el coche y sentimos como una especie de energía en el pecho, algo que nos lleva a pensar en todas nuestras preocupaciones, pues son indicios que todos tenemos que prestarle atención. Y yo me quedo con lo que decías, Mariana, y que también lo mencionaba Michael Phelps, otro gran atleta, ¿no? Está bien no estar bien, y eso es lo primero que tenemos que reconocer. Y cuando viene esto, no se trata necesariamente de ir a un psicólogo, no se trata necesariamente de ir a un entrenador mental, aunque deberíamos hacerlo todos, pero hay muchísimas maneras de ayudar a nuestra salud mental, a nuestra salud emocional, con cosas muy sencillitas. El cerebro necesita algunas cosas diarias, simplemente el caminar y estar en contacto con la naturaleza, y esas son cosas que todos podemos hacer para cuidar nuestra salud mental y emocional. Oye, Manolo, y también creo que añadiría a una de esas cosas que dices, caminar, estar en contacto con la naturaleza y sobre todo a veces respirar. La importancia de la respiración, de oxigenar el cerebro, a veces puede hacer toda la diferencia. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana, Manolo. Gracias a ti, encantado de compartir estas ideas. Gracias, igualmente Manolo Guevara, instructor de Mindfulness y Salud Mental.